Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Una de las señales de los últimos tiempos es el engaño. A lo largo de los siglos, definitivamente vemos que el engaño ha sido una de las armas de Satanás que ha llevado a muchas personas al desastre, no solamente de carácter material, sino también, sobre todo, el espiritual. Es por eso que el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, nos habla acerca de las señales de los últimos tiempos, pero el engaño va a ser mucho más grande en cuanto a la cantidad de población que va a ser alcanzada por él, pero también por las maneras en que se va a usar ese engaño para llevar a muchas personas fuera de los caminos de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 11, dice la Biblia: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El engaño por las falsas predicaciones es una de las cosas que hoy en día se está dando. Dice aquí: se levantarán muchos falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Recuerde que la palabra profeta significa uno que habla en nombre de otro. Es decir, en este caso, la predicación es importante que nosotros la escuchemos, siempre y cuando esté basada en los principios de la palabra de Dios. Pero ahora muchos predicadores que se dicen que son predicadores del evangelio, lo que están haciendo es predicar ideas personales, o también tienen otro carácter religioso, filosófico o de otra naturaleza, que tarde o temprano lo que va a suceder es que las personas van a disminuir su nivel de fe. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando se escucha la predicación de la palabra de Dios, la fe aumenta, pero si ya no se predica la fe o la palabra de Dios, entonces disminuye la fe en el corazón de las personas. Eso hace a la población altamente vulnerable al engaño. Entonces vemos aquí que surge lo que es la debilidad sobre las personas. ¿Por qué razón? Por la falta de conocimiento bíblico. No solamente porque no están escuchando la palabra, sino porque millones de personas no leen la Biblia. Pregunto, ¿usted es una persona que lee su Biblia todos los días? Si usted no la lee, usted se está desnutriendo, se está debilitando. Usted va a decir: a mí nadie me va a engañar. Déjeme decirle que Eva, que fue la mujer más inteligente sobre la faz de la tierra, fue engañada por Satanás en el jardín del Edén. Ahora bien, no se atenga, solo la palabra es nuestro escudo. Ahora, la visión que hoy en día existe a nivel global por la falta de conocimiento de la palabra de Dios es el egoísmo, el egocentrismo, todo para mí. Deja vivir y vive tu propia vida. O sea, básicamente la gente no quiere oír nada de las cosas de Dios, y eso lo que está trayendo es no solamente una visión bien egocéntrica, pero a la vez se convierte en la oportunidad para los falsos predicadores. ¿Por qué? Porque cuando existe esta debilidad, es ahí donde se aprovechan estos virus espirituales de la falsa doctrina para engañar. Por eso la palabra de Dios dice allá en 2 Timoteo, en el capítulo 2, el capítulo 4, versículo 3, dice la Biblia: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La expresión comezón de oír es un modismo del tiempo del apóstol Pablo, que significaba seguir sus propios deseos y buscar maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, estamos hablando que esa comezón de oír es porque quiero oír que alguien me diga lo que yo quiero escuchar. A eso se refiere la comezón de oír. Ahora, si tenemos una población a nivel global con esta misma inclinación, lo que va a suceder es que los malos intérpretes van a llevar el mensaje inadecuado a esos corazones altamente vulnerables. Entonces se convierte en una oportunidad para que los intérpretes carnales puedan llevar un falso mensaje.
Por eso hemos leído, dice, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tenido comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, su naturaleza carnal de estos predicadores es la hermenéutica o la base de la interpretación de la palabra de Dios, y ellos hacen los comentarios no en base a la iluminación del Espíritu Santo, sino a sus propios deseos carnales. Entonces, todo eso hace que inclinen la palabra hacia las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Lo triste es que ellos hablan y dicen que esto es palabra de Dios. Pero ¿cómo va a saber usted si es o no es palabra de Dios? Usted tiene que leer su Biblia, tiene que leerla todos los días. Ahora, y lo que va a suceder es que van a desviar el corazón de la verdad. Eso es lo triste. Es decir, aquellas personas que ya conocieron la palabra, han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, estos maestros que están llevando este tipo de mensaje van a arrancar de donde usted ha sido plantado. ¿Por qué? Porque le va a producir incredulidad, y esto lo llevará a amar los mitos o las fábulas. Por eso dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchas personas han caído en esto hoy en día. Se han apartado de la verdad. ¿Cómo? Oyendo a estos predicadores, estas enseñanzas, leyendo literatura que no es del Señor. Y entonces se vuelven a las fábulas o a los mitos y llegan a creer mitos como que fueran una verdad. ¿Cuál es el consejo del Señor? Lo dice en este versículo 3 que hemos leído de Mateo capítulo 24, cuando nos exhorta en este versículo 13 que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que está diciendo? No perder la fe por la deserción de muchas personas del camino del Evangelio. Si tú estás viendo algunos que se apartan de los caminos de Dios, tú sigue adelante. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, es decir, el que se mantenga firme en la fe hasta el fin, este será salvo. No abandones tu fe porque otros la están abandonando. Persevera en la verdad de Jesús cuando otros sean infieles. Pero también hay que tener algo muy en cuenta, y es un recordatorio que miramos aquí en este versículo 13. Cuando dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mantener la fe en Jesús es mantener la salvación. Si tú abandonas la fe en Cristo, estás abandonando la gran oportunidad de ser salvo. Por eso el Señor nos dice, hijo, van a venir muchos que te van a tratar de robar la preciosa fe que está en tu corazón. No se deje robar, por favor, esa joya que Dios ha puesto en su corazón. No abandone sus convicciones en Cristo, ni por el mal testimonio, ni por falsas predicaciones ni enseñanza. No se deje engañar. Lea su palabra, medite en ella, deje que esta palabra tenga en su corazón cabida y eche raíces profundas. Y recuerde, el engaño va a ser una de las señales de los últimos tiempos. Si Jesús nos advirtió esto, entonces yo tengo que saber, así como en una carretera, una señal de tránsito me dice hay una curva peligrosa, eso significa que yo tengo que tomar las precauciones del caso. Tome sus precauciones, ame a Dios con todo su corazón y conozca más de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.